días, muy bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy, donde tratamos diversos temas de actualidad, de generalidad, pero en este caso tuvimos una edición muy particular. Decidimos recordar lo que tiene que ver con la gesta de Malvinas a través de la primera persona, a través de quienes estuvieron participando en el conflicto bélico allí en las Islas del Sur en el año 1982. Nos trasladamos hasta la ciudad de Carcarañá, donde hace pocas horas hubo una jornada por dos, en este caso en lo que tuvo que ver con actividades respecto a la gesta de las Islas del Sur. Por un lado estuvimos en el Tiro Federal Argentino, donde invitados por esta institución y por la familia Pacinato estuvimos en lo que fue la presentación del cañón antiaéreo que perteneciera al ARA Crucero General Belgrano. Y luego estuvimos en una conferencia, en una charla, debate que se brindó en la Casa de la Cultura de la misma ciudad, con la presencia del reconocido periodista Nicolás Casanseu, quien fue el único cronista de guerra, el único corresponsal que estuvo participando en el conflicto. Es más, fue el único civil en disparar un arma de fuego, en disparar un cañón, una pieza de artillería en dicho conflicto, y también con la presencia del Centro de Combatientes y de Veteranos de la ciudad de San Lorenzo, acompañados también por combatientes de otras localidades, como el caso de Casilda, de Rosario, y también por supuesto la presencia de la familia Pacinato. Vamos a estar compartiendo esta jornada tan cara a los sentimientos de los argentinos, a pesar de que hemos charlado de algo muy duro que ocurre más allá del conflicto en sí, como es el proceso de desmalvinización, el que empezó con el mismo regreso de los soldados, prácticamente a oscuras, empujados de noche, sin ningún tipo de reconocimiento. Recordamos un mes, 2 meses atrás, la misma Plaza de Mayo colmada como nunca, victorió al quien fue ese nefasto personaje de la historia como Leopoldo Fortunato Galtieri, y luego la plaza vacía, sin ninguna gesta, ese proceso de desmalvinización que empezó con la dictadura, que fue acompañado por todos los gobiernos democráticos sin excepción de partido alguno, desde Alfonsín hasta estos días, y que lamentablemente la sociedad le sigue brindando las espaldas. Nosotros vamos a ir al primer lugar donde estuvimos presentes. Hablamos del Tiro Federal Argentino y vamos a recordar un poquito de este cañón antiaéreo que fue restaurado. Este cañón está, mejor dicho, en custodia de la familia Pacinato. Hablamos de la familia del marinero primero, Jorge Oscar Pacinato, quien falleciera en el hundimiento aquel 2 de mayo de 1982, en el hundimiento del ARA Crucero General Belgrano, bombardeado allí en lo que fue el único barco de guerra, bien digo, hundido por un submarino nuclear en plena época de guerra. Una triste historia y lamentablemente un triste récord que tiene el Crucero General Belgrano. Un General Belgrano que había sido comprado a la Armada de Estados Unidos, que había participado en la guerra de Pearl Harbor, que había sido llamado en primer momento 17 de octubre, luego a través de la gesta libertadora en el 55, en el derrocamiento del general Perón, recibió el nuevo nombre del ARA Crucero General Belgrano, y que esta pieza de artillería había estado montado hasta muy poquitos días antes en este barco tan caro, como decíamos, a los sentimientos de nuestra patria, y que luego fue desmontado para incorporarse piezas de artillería de mayor envergadura. Esta pieza, en custodia de la familia Pacinato, estuvo durante mucho tiempo en el Parque Sarmiento de la ciudad de Carcarañá, algo absolutamente ilógico que esté en un lugar turístico. No fue cuidado lamentablemente por las autoridades de turno, y luego a través de un convenio que realizó la familia Pacinato junto a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y al Tiro Federal Argentino, se ha decidido la restauración, una restauración a cero, con lo que tiene que ver con un pintado de estructuras absolutamente con el color que llevaba esta pieza de artillería, realizado allí por una empresa de la ciudad de Carcarañá que fue proveedora de armamento para las Fuerzas Armadas, a través del trabajo de los amigos del Tiro Federal Argentino y de colaboradores que realmente pusieron a cero, limpiaron, tornearon, crearon piezas nuevas y lo dejaron tal como estaba
montado durante mucho tiempo en este buque. Finalmente, lo que fue el tiro federal, junto a la Municipalidad de Carcarañá y junto a familiares justamente de la familia Pacinato, estuvieron presentando esta pieza de artillería que en muy poco tiempo más será parte de un pequeño museo que tendrá el tiro federal argentino, será parte de un monumento, una instalación también que recorrerá con galería de imágenes y de objetos, tal como tiene el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Carcarañá. También se hará un homenaje a la familia Pacinato y tal como nos decían Iván y Mabel, los hermanos del marinero, vuelve a su barrio, en este caso una manera de que el marinero Pacinato esté nuevamente en su barrio. Vamos a estar compartiendo imágenes y el testimonio de quienes estuvieron presentes aquí en esta jornada tan sentimental en el Tiro Federal Argentino de Carcarañá. Gracias por estar presente y también a todos los ciudadanos de Carcarañá que se han acercado hasta esta institución tan querida para los carcarañenses como es el Tiro Federal. Hoy nosotros estamos viviendo en esta tarde un momento especial, uno más de los momentos que vamos a vivir en relación al equipo que tenemos detrás, a este cañón que ha llegado desde hace ya varios años a Carcarañá, producto de las gestiones realizadas por la familia Pacinato, y que estuvo durante mucho tiempo en el Centro de Recreación y Turismo Parque Sarmiento, por supuesto de Carcarañá, y que a través de una iniciativa de Iván y de su familia, que se acercó al Consejo, y el Consejo junto con Iván se acercaron al municipio, empezamos a trabajar sobre una revalorización de este cañón, que por supuesto consideramos muy acertada. Además también consideramos acertado pensar que el lugar donde estaba posicionado, justamente el Parque Sarmiento como centro de recreación y turismo, no era un lugar apropiado para tener este tipo de elementos, pero no solamente de elementos militares, sino además de un patrimonio histórico como el que nosotros tenemos y que no le estábamos dando valor porque prácticamente estaba perdido entre tantas cosas que hay en el Parque Sarmiento. Pensando el lugar apropiado donde podía llegar a estar, surgió la idea de que fuese en el Tiro Federal y enseguida nos comunicamos con la comisión y a partir de ahí empezamos un trabajo en equipo. Municipalidad, Consejo, familia Pacinato y el Tiro Federal, sumándose inclusive para la charla de esta noche bomberos voluntarios. Así como ya estamos acostumbrados en Carcarañá, esta es una iniciativa más que se termina trabajando interinstitucionalmente. Bueno, Jorge, ¿qué es para el tiro este elemento? No, bueno, vos sabés que es algo que es muy afín a lo que es el tiro, ¿no es cierto? A lo que es el Tiro Federal. Y cuando surgió la posibilidad para retirar el cañón de allá, pues enseguida nos comunicamos y nos pusimos a disposición para poner en valor todo esto, ¿no es cierto? Porque estaba bastante deteriorado, si se quiere. Se hizo todo un trabajo muy importante. Para nosotros es un orgullo, yo creo que es la frutilla del postre en lo que va del año, ¿no es cierto? De acá a fin de año creo que si no hacemos más nada quedamos contentos nosotros. Pero bien, fue un trabajo muy lindo porque desde el momento que empezamos a sacarlo allá, que tenemos la foto, que estamos con las amoladoras, cortando abajo, sacando y todo, después cargándolo en el camión y llevarlo al taller donde se restauró completamente, hasta la semana pasada que lo pudimos traer, y hoy poder presentarlo a la sociedad de Carcarañá, la verdad que es un orgullo para la institución. Jorge, sí. Me imagino, como bien decías, el motivo de orgullo y toda la gente que trabajó además para que esto fuera posible. Ah, no, por supuesto, arrancando desde cuando se comenzaron los primeros trámites, ya sea en el Consejo, la Municipalidad, la familia Pacinato, y después todo el trabajo de logística que se hizo en el momento que lo retiramos, la gente de la grúa, la gente de policía, policía de tránsito también, haciendo todo el recorrido por el centro de la ciudad hasta que lo llevamos al taller del Cabezón Mingo, porque él no quiere que lo nombremos, es el Cabezón Mingo, que hizo todo el trabajo de arenado y después de pintura. Y aparte no solo eso, la gente que colaboró económicamente para que esto pueda realizarse. No solo la parte de pintura, que fue la donación que hizo Pinturerías Estrella con Gerardo del Gobo a la cabeza, todo el trabajo de albañilería, porque han visto que hemos reformado, así se hizo un pedestal nuevo, se amplió la parte de los mástiles, se amplió un poco la vereda. O sea, todo eso para nosotros fue muy importante, la colaboración, todo privado. Iván, contanos un poco, ¿qué significa esto para vos? Muy emocionante porque esto es parte de la familia, de cuando estaba mi papá, fue gracias a él que está todo acá.
Y bueno, y estaba, como decía Verónica, medio olvidado en el parque. Y bueno, siempre íbamos al parque y lo veíamos arruinado, sin nada de mantenimiento. Bueno, y un día, pensando con amigos y familiares, dijimos, bueno, ¿por qué no sacarlo y buscarle un lugar nuevo? Bueno, la idea nuestra era dejarlo en la Plaza de los Inmigrantes, pero la idea de acá del Tiro nos gustó más y acá va a estar bien cuidado. Hay una valoración objetiva de la gente del Tiro que tiene que ver con todo esto, ¿no? Por supuesto, eso es el tema de tiro federal, el tema de la Armada, todo tiene que ver con todo. Aparte también, nosotros somos del barrio, acá en mi casa acá 1,5 cuadras. Mi hermano estuvo muchas veces acá, entonces todo tiene que ver con todo. Mabel, también me imagino para vos todo lo que significa un sentimiento absolutamente profundo, siempre lo ha manifestado la familia Pacinato, muy agradecido con la gente de Carcarañá, de toda la región, y ahora que este cañón se ha puesto aquí en el Tiro Federal, también me imagino que es un motivo de orgullo, porque bueno, la gente del Tiro también tiene muchas ideas con lo que tiene que ver con exhibiciones para las escuelas, para que se puedan llevar a cabo distintas actividades para el bien de la comunidad. Sí, nosotros es un orgullo, olvídate que esto lo trajo mi papá, que gracias a él tenemos el ancla en el jardín y bueno, Iván tuvo esa idea y bueno, para nosotros es muy emocionante porque es nuestro barrio. Nosotros imagínate que vivimos acá desde hace 50 años, vivimos en este barrio y para que esté junto a nosotros y que se cuide acá. Iván, ¿qué dijo tu mamá? ¿Mi mamá? No, mi mamá, lo que nosotros digamos, ella siempre está de acuerdo, ella ya no... Igual, todo se le pregunta a ella. ella. Todo, antes de hacer algo, preguntamos a ella porque ella es la que manda. Entonces, ella siempre le hicimos caso y bueno, y más ahora. Ella no está presente ahora, pero está. Bien, como decíamos, el agradecimiento a la gente del Tiro Federal Argentino de la ciudad de Carcarañá, también como decíamos a la familia Pacinato por esta invitación tan especial que nos hicieron para recorrer este cañón antiaéreo, que tantas veces lo habíamos observado allí en el Parque Sarmiento, pero que ahora lo conocemos con su verdadera cara, con sus verdaderos colores, un cañón Bofors, bien digo, de 40 milímetros, destinado a la defensa antiaérea, que fue desmontado muy poquito tiempo antes de que comenzara el conflicto bélico en el sur para emplazarse en nuevas piezas de artillería y que es uno de los testimonios que está en custodia de la familia Pacinato, así como tantas piezas del general Belgrano y de otros elementos de las Fuerzas Armadas están diseminadas en todo lo que tiene que ver a lo largo del territorio nacional a través de la causa Malvinas para mantener viva lo que tiene que ver con esta causa. Respecto a ello, tuvimos la oportunidad de dialogar con un periodista de dilatada trayectoria en uno de los placeres que nos da esta profesión de encontrar con este tipo de personas y de personajes tan reconocidas en el medio, principalmente de poder charlar de tú a tú de manera muy cálida, una persona muy seria como es Nicolás Casanseu, quien es periodista, nacido en Austria, él de muy pequeño llegado a la Argentina con una historia muy particular para él. Su familia había sido perseguida en la Revolución Rusa, en la Revolución Bolchevique, y luego, con el paso de los años, él mismo sufrió la persecución, tanto que luego del conflicto de Malvinas estuvo sin trabajo durante mucho tiempo hasta que en 1990 decidió emigrar hacia los Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en lo que tiene que ver con la televisión hispanoparlante. Años después, Casanseu pudo volver a la Argentina y nuevamente establecer familia. Como bien nos decía este periodista, él fue el único periodista, el único corresponsal de guerra que estuvo en primera línea, que estuvo presente en el conflicto. Más allá de que unos 40 periodistas se hicieron presentes a través de los barcos y de los aviones que cruzaban hacia el archipiélago, finalmente él fue el único que estuvo en la línea de batalla. Otros volvieron, otros no pudieron compartir ese escenario, otros debido a lo que tenía que ver con la censura. Recordamos el último tiempo de la dictadura militar, tuvieron que volver a continente. Y esta censura también la sufrió Casanseu en primera persona, porque muchos de sus materiales compartidos a través de su camarógrafo, el señor Lamela, fueron censurados cuando llegaron a continente. Nos hablaba Casanseu de que tenían prohibido la exhibición de las imágenes de los soldados con criptos, por eso mucho del material de Casanseu se perdió, pero afortunadamente se pudo rescatar muchísimo. En imágenes lo que estamos viendo en este caso fue una acción bélica donde él estuvo participando, ese flaco rubio
rubio de Parca, es el mismo Casanseu. Con esta acción fue condecorado por el ejército argentino como el único civil en disparar un cañón, en este caso disparando hacia un cerro llamado Otomótola, allí en lo que tiene que ver en el conflicto bélico, en plena guerra, y bueno, recibió una condecoración como único civil, y luego con el paso del tiempo también fue reconocido como excombatiente, a pesar de que el gobierno de Alfonsín le quitó ese mérito, y más acá en el paso del tiempo le fue quitada lo que le correspondía, que era una pensión de guerra. Vamos a charlar en esta primera parte con Casanseu, quien nos da una óptica de lo que fue la guerra, la diferenciación entre el proceso militar y aquellos mal llamados chicos de la guerra, y también sobre el proceso de desmalvinización que la Argentina comenzó a sufrir apenas llegados estos soldados aquí a nuestro suelo patrio y hasta el día de hoy. La palabra de Nicolás Casanseu. Una tremenda explosión sigue al vuelo de los Harriers y podría tratarse de una de esas máquinas derribada. Ha quedado a la vista un solo avión y ese impacto que vemos allí en forma de pequeña nube es un misil que le ha salido al encuentro. Sí, la desmalvinización es una forma de censura. Se puede hablar de los malos momentos, de las miserias de la guerra de Malvinas, pero está como prohibido hablar de los héroes, de las grandezas. Las grandezas son justamente los actos heroicos de nuestros combatientes, que son los únicos que pueden transmitir valores eternos. A los jóvenes no se les pueden transmitir valores con discursos porque son refractarios los discursos. Solamente de corazón a corazón, de generación a generación se pueden transmitir esos valores teniendo arquetipos, héroes verdaderos en los cuales inspirarse, no algún personaje del fútbol o de la farándula, sino gente que fue a dar todo, su vida, a cambio de nada, por amor a la patria. Cuando volvieron los soldados de Malvinas, ingresaron al país por la puerta de atrás, despreciados. Vivimos en un país que sigue en la futbolización, ¿no? Ganar o perder, esa dicotomía, y aún hoy, con la cantidad de años que pasaron, todavía estamos en ese proceso, todavía no han sido reconocidos como corresponde. Claro, porque la desmalvinización la empezaron los propios militares, que el nuevo hombre fuerte del gobierno después de la caída de Puerto Argentino, el general Nicolai, les decretó Malvinas no existió, por eso escondieron a los veteranos conscriptos. Los veteranos suboficiales y oficiales también la pasaron bastante mal porque había una orden no escrita que decía que había que disciplinarlos, lo que significaba perseguirlos. Había mucha envidia de los que no fueron contra los que fueron. Y bueno, esta desmalvinización con altibajos ha seguido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la población no sabe exactamente lo que pasó en Malvinas por esta convergencia de ocultamientos. Los militares del proceso trataron de tapar las miserias que afloraron igual, y los gobiernos civiles posteriores las grandezas de nuestros héroes. También en tu caso lo has sufrido, pues no solo en la parte militar, no solo con los soldados, sino también los civiles que estuvieron allí en este proceso de guerra, también lo sufrieron, vos lo sufriste de carne propia. Sí, lo mío fue un coletazo de la desmalvinización. Había que tapar Malvinas y era un poco más difícil taparme a mí porque yo había dado la cara en Malvinas y bueno, fui prohibido, perseguido, calumniado. En definitiva, después de aguantar bastante tiempo me tuve que ir al exterior porque un hombre puede vivir sin todo menos sin trabajo. Me fue muy bien al exterior. Hubiera preferido hacer mi carrera en el país, pero sabemos todos que nuestro país es un país difícil. ¿Cuánto se sabe de Malvinas hoy en Argentina?
Se sabe poco, campea la ignorancia, la gente habla de los chicos de la guerra como implicando, por ejemplo, que son solamente dignos de lástima, y un, entre paréntesis, entre comillas, mal llamado chico de la guerra, un soldado de 18 años, abatió al máximo jefe militar inglés en un combate leal frente a frente, nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Los ingleses hablan de nuestros soldados con respeto y nosotros seguimos esta muletilla de chicos de la guerra. Nos han taladrado el cerebro de que estábamos condenados a la derrota, ¿cómo nos animamos? Si la cuestión es que éramos un país pequeño en comparación a Inglaterra en cuanto a potencia militar, bueno, Vietnam le ganó a Estados Unidos y vaya si era un país pequeño, la guerra no la gana el que tiene más armamento, la gana el que tiene más voluntad. Por ejemplo, nuestros pilotos tenían esa voluntad de combate y diezmaron a la flota inglesa, no la tenían así los generales. No perdimos la guerra por los soldados de 18 años, sino por los generales de 50 que nunca se jugaron. Una frase suya decía que era más fácil encontrar un trébol de 4 hojas que encontrar algún oficial de alto rango. Era una broma que hacíamos porque andábamos por las trincheras en Malvinas y la verdad que los oficiales de más alto rango no aparecían por esas trincheras. Y si alguna vez aparecía alguno era para hacer alguna reprimenda o algún castigo, pero no para dar el ejemplo delante de los soldados. Alguna vez he leído en alguna entrevista a soldados ingleses, a generales ingleses que participaron del conflicto, repudiar la actitud de Astiz en ese momento, que fue a firmar la rendición vestido de gala. No, Astiz estaba en la Georgia, ni siquiera estaba en Malvinas, ahí hay una confusión. Además, Astiz no era el jefe de la guarnición de Georgia. En Malvinas no estuvo Astiz y en la rendición de Georgia los ingleses, que son por supuesto pícaros, no pusieron la foto del jefe de la guarnición, pusieron la foto de Astiz, que tenía obviamente una fama negativa. Pero Astiz no tuvo nada que ver con la guerra de Malvinas en sí, no estuvo en Malvinas. El proceso de desmalvinización continuó en la democracia, a pesar de que en algunos momentos parecía venderse, por así llamarlo, lo que tiene que ver con algún proceso de malvinización, de volver a recordar, por caso lo que tiene que ver en los tiempos cercanos con la identificación por parte del cuerpo de antropología forense de los cadáveres en Puerto Darwin. Eso fue una acción humanitaria, bienvenida sea, porque para los familiares de los caídos era importante localizar, no identificar. Todos los caídos de Malvinas estuvieron identificados el primer día. Lo que hizo ese equipo fue identificar dónde estaba cada uno. Pero eso también sirvió para ahondar la desmalvinización, porque salieron a decir de que podía haber ahí víctimas de delitos de lesa humanidad, aseveración temeraria sin ninguna prueba, y se volvió a utilizar el término de los chicos de la guerra y otros términos que son de la lexicografía de la desmalvinización, justamente. Clarísima la palabra de Nicolás Casanseu con su óptica a través del paso de los años, de la guerra y todo lo que ocurrió. En esta charla que brindó Casanseu junto al Centro de Excombatientes de la ciudad de San Lorenzo, en la Casa de la Cultura de Carcarañá, ellos hablaron muy bien de las cuatro etapas, bien digo, de lo que fue la guerra de Malvinas. La primera etapa, que fue la recuperación misma del archipiélago, el desembarco de la primera oleada de las tropas argentinas allí en Malvinas. Luego lo que fue la segunda etapa, lo que fue la llegada del desembarco, de lo que fueron las tropas británicas hasta el hundimiento del Ara General Belgrano, ya en el día 2 de mayo de 1982, a 30 días del comienzo del conflicto. Lo que fue la tercera parte, la tercera etapa, que comenzó con el desembarco británico en las islas, allí a 80 kilómetros de Puerto Argentino, en lo que fue San Carlos, en una misión donde ninguno de los generales, de los jerarcas argentinos tuvieron la capacidad, ni la mentalidad, ni la inteligencia para determinar dónde se iba a desembarcar las tropas británicas, etapa que termina con la rendición el 14 de junio
de las tropas nacionales y luego lo que fue la cuarta etapa de la guerra, el proceso de posguerra, la llamada desmalvinización. Bien lo hablaba Casanseu y bien hablaban los excombatientes presentes de que hay que saber diferenciar lo que tiene que ver por un lado con las tropas militares en sí, con lo que tiene que ver con los generales o todos aquellos que ni siquiera participaron en el conflicto bélico, y que están tan relacionados con lo que fueron los años oscuros, los años de plomo que tuvo nuestra historia nacional, y por el otro lado con todo lo que tiene que ver con aquellos suboficiales y los conscriptos, quienes calzados con el uniforme militar fueron a defender la soberanía, a ratificar la soberanía en nuestro suelo patrio. Lamentablemente con el paso del tiempo todo lo que tiene que ver con esa concepción se ha mezclado, adrede por supuesto, se han mezclado todo lo que tiene que ver con las concepciones militares, mezclar a lo que tiene que ver a aquellos mal llamados chicos de la guerra, con lo que fueron personajes muy oscuros como Galtieri, como Macera, como Videla, está muy lejos de la realidad. Más allá de eso, el proceso de desmalvinización contribuyó enormemente y en ese estamento hay que hacer la crítica y un autocrítico. El periodismo ayudó muchísimo a ello. Las artes, la cultura, la música, los actores y actrices contribuyeron notablemente a ese proceso de desmalvinización. Por caso, una película muy conocida que es de los últimos tiempos, de las únicas 3 que están filmadas respecto a lo que fue el conflicto bélico de Malvinas, que se llama Iluminados por el Fuego, ¿no? Un horror de lo que tiene que ver con la cinematografía, porque está lejísimo de contar la realidad. Por caso, quien cuenta esto basa en un libro de un soldado que no participó en guerra, que estuvo en el territorio continental, y fue escrito por Miguel Bonazo, quien todos sabemos que fue uno de los cerebros del Ejército Revolucionario del Pueblo, con una mirada absolutamente intangible, ¿no?, de lo que tiene que ver y absolutamente parcial de lo que tiene que ver con este proceso. Más allá de eso, quedaron los testimonios, lo charlamos con Casanseu. Casanseu es un periodista muy reconocido que no solo estuvo participando como corresponsal de guerra en lo que tiene que ver en el conflicto de Malvinas, sino que estuvo en otros lados, como en el Líbano, en El Salvador, en Nicaragua, estuvo también en Irak, allí compartiendo todo lo que tiene que ver con estas vivencias. Trabajó en la revista 7 Días, en el programa 60 Minutos, a los cuales pertenecen estas imágenes de aquel viejo Canal 7, el canal del Estado, lo que tiene que ver con el Canal 11, Canal 13, los que ahora son, por ejemplo, Telefe, que es el Canal 11. Estuvo trabajando también para el diario La Nación, el diario Ámbito Financiero, el periódico Clarín. Estuvo también trabajando para televisoras internacionales como la cadena CNN, CNN en Español, NBC, Telemundo y Televisa, con una dilatadísima trayectoria, todavía trabajando en lo que tiene que ver con 2 libros escritos respecto a este conflicto bélico, que lo vivió en primera persona, y con todo lo que tiene que ver con un trabajo de poesías musicalizadas por Carlos Longoni, el hombre nacido en Sunchales, de lo que fue el conflicto, reivindicando por supuesto la gesta de aquellos hombres que dieron su sangre por el suelo patrio. Luego de esta presentación vamos a estar yendo a una pequeña pausa para seguir compartiendo todo lo que tuvo que ver con esta jornada en la ciudad de Carcarañá respecto a Malvinas, a casi 37 años, bien digo, estamos atravesando los 37 años de este conflicto militar. El 14 de junio se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que fue la rendición. Y en el próximo bloque le prometemos la segunda parte de esta entrevista con Casanseu, parte de lo que tiene que ver con la charla que se dio en la ciudad de Carcarañá y también, por supuesto, con un pequeño homenaje que decidimos brindarle a nuestros héroes que dejaron su vida allí en nuestro suelo patrio. Pequeña pausa y venimos con este especial de Hoy por Hoy en esta noche de miércoles por Canal 4 Regional. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán.
Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, Doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaníatorresi@hotmail.com, la confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos. Estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. Tuvimos lamentablemente el problema de la erupción del volcán Puyehue, que nos dejó prácticamente sin nada. Y empezamos con esto de las aves ponedoras. Cáritas para nosotros ha sido una ayuda grandísima. De otra manera, los pequeños productores no hubiéramos podido llegar a lograr esto. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873, Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Vilenet Group e ITC Funes te llevan a disfrutar de lugares increíbles. Junto a Locat Turismo podés ganar de estadías para 2 personas o grupo familiar para viajar a Cataratas, Mendoza y Merlo. Si estás con tu abono al día, Vilenet Group e ITC Funes premian tu puntualidad. Por eso viaja, conocé y disfruta de nuestro país con Locat Turismo, que nosotros lo hacemos posible. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Continuamos en este Hoy por Hoy, en este especial de lo que tiene que ver con la gesta de Malvinas, de una mirada distinta, de una mirada en primera persona y también a través de los recuerdos y de seguir manteniendo viva la causa Malvinas. Y hablábamos del proceso de desmalvinización, bien lo charlamos en el primer bloque, un proceso que comenzó la misma noche del comienzo de la llegada de los soldados argentinos aquí a nuestro suelo patrio, en esa tan dicotomía que tenemos propia de los argentinos de futbolizar todo, de ganar o perder, una guerra donde nadie gana, donde los que ganan son los que están bien arriba y donde los que pierden son siempre
los que están bien abajo. Más allá de eso, ese proceso de desmalvinización que lo charlamos con los excombatientes, que es lo que más duele hoy día, y a ellos les duele eso, la indiferencia con la cual la sociedad argentina aún hoy les da las espaldas, el desconocimiento verdadero de lo que es la historia, de lo que pasó de verdad en aquel pedazo de suelo patrio, de todo lo que ocurrió antes, de todo lo que ocurrió después y todo lo que sigue ocurriendo. Una historia negada sistemáticamente por todos los gobiernos, más allá de la dictadura con su censura sistemática, también la democracia tiene sus sistemas de censura y permanentemente desde Alfonsín, pasando por todos los gobiernos democráticos, el radicalismo, el peronismo, gobiernos de izquierda, de derecha que hemos tenido en nuestra patria, se han negado una y otra vez a la desmalvinización, a borrar de los libros de historia lo que fue el proceso de Malvinas. Alguna vez los que nos gusta ver películas o leer la historia, recordamos que a los soldados espartanos, a Esparta, se le había dicho en su eliminación que iban a ser borrados de todos los libros de la historia, que nadie iba a recordar de ellos. Bueno, pero parece que ese proceso ocurre aquí en nuestra patria, la desmalvinización, ¿no? De que todo lo que tiene que ver con Malvinas se ha tergiversado permanentemente, todo lo que tiene que ver con los artistas en su contribución a confundir a las gentes, el periodismo, los sectores pudientes, los sectores altos, los sectores de las masas que han hecho y siguen haciendo todo lo posible para borrar esta causa, y todo lo que tiene que ver con la historia misma. La historia se dice que la escriben los vencedores. Bueno, en nuestra patria la historia la escriben aquellos que quieren convencernos de ciertas cosas o de otras. Conocemos mucho de la historia antigua, conocemos mucho de los etruscos, conocemos de los bávaros, pero no conocemos lo que pasó en Malvinas. Una gesta que a pesar de este proceso, con el correr de los tiempos, va a ser reconocida seguramente, siempre y cuando haya causas y haya un hombre en nuestro suelo patrio y una mujer que pueda recordar este gesto, esta gesta, todos aquellos soldados, toda aquella gente común que fue a dejar la vida allí en la turba y en los mares de las Malvinas argentinas. Nosotros vamos a estar compartiendo a continuación la segunda parte de lo que fue esta charla mano a mano, en la posibilidad que tuvimos de hablar con el corresponsal de guerra, el único que estuvo presente en todas las líneas, del primer momento hasta el último. Hablamos de Nicolás Cansanseu, con quien charlamos sobre este proceso de desmalvinización y sobre qué deparará el futuro respecto a la gran gesta nacional, la única gesta que unió a todos los argentinos bajo la misma bandera. En este especial de Hoy por Hoy para toda la gente de Canal 4 Regional. Sí, aunque artísticas, la verdad que es una palabra que le queda grande a las 2 o 3 películas, largometrajes que se hicieron de Malvinas, que son, a mi juicio, infumables, de mal hechas cinematográficamente, pero además que no reflejan la verdad histórica para nada. Por caso, la película Iluminados por el Fuego está basada en el libro de un soldado que nunca combatió, que entró en pánico al primer tiro, que lo tuvieron en el pueblo y no en las trincheras, que se negaba a hacer la guardia y que esa cobardía después la extendió a sus camaradas. Cuando vuelven al continente y él publica ese libro, después de ese momento no puede acercarse a los integrantes del Grupo de Artillería 4 de Córdoba porque lo van a moler a trompadas por haberlos calumniado. Basándose en el libro de un soldado que entró en pánico y nunca combatió, hicieron una película cuyo guión fue escrito por Miguel Bonazo, un jefe montonero. ¿Podemos esperar imparcialidad en un relato sobre las Fuerzas Armadas de un jefe del movimiento terrorista Montoneros? Por supuesto que no. Cuando se habla del término héroes, la dicotomía también vive en la sociedad, porque muchas veces hablamos de los héroes de Malvinas, el pueblo en general, pero cuando hay alguna manifestación, muchas veces se los rechaza, ¿no? Se los deja de lado, incluso en lo que son los homenajes en estas fechas patrias, muchas veces se los deja de lado. ¿Vivimos con la doble moral en la Argentina? Sí, la doble moral lamentablemente nos acompaña todo el tiempo. Hace un par de años hubo una buena iniciativa. No hicieron todavía el desfile que ellos esperaban de bienvenida, pero hace 2 años se los adosó al desfile de las Fuerzas Armadas el 9 de julio.
pero antes de que pasaran los veteranos en ese desfile, el presidente se fue del palco y volvió recién cuando había terminado de pasar el último veterano. Eso habla de que todavía falta mucho para combatir la desmalvinización. Nicolás, cambiando un poquito de tema, bueno, el propósito de estas charlas que está dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿qué te motiva a desarrollar este tipo de conferencias? Me motiva la indignación que siento ante la injusticia de que teniendo entre nosotros, caminando, vivos todavía por suerte, a los equivalentes de los granaderos de San Martín o de los soldados del Belgrano, la gente no los haya reconocido. A mí me indigna que no se les reconozca a nuestros héroes y creo que es un daño que se le hace a la nación, porque se la priva de esos arquetipos que podrían infundirle el tónico moral que tanto necesita la Argentina para levantarse de la situación de decadencia en que se encuentra. También debemos reconocer que la guerra de Malvinas quedó en un tiempo en el cual estaba el rechazo al proceso militar y el proceso democrático en sí, quedaron en esa dicotomía. Estamos en un país donde hablar de lo militar parece que está mal, pero los mal llamados chicos de la guerra quedaron ahí encerrados en ese grupo. La guerra de Malvinas coincidió con el proceso militar en el gobierno solamente en forma cronológica. No tuvo absolutamente nada que ver porque fue una guerra limpia, noble, por una causa justa. Los generales ni siquiera hubieran podido ir a la guerra si no hubiera sido por el apoyo masivo a la reconquista de Malvinas por parte de la población que se lanzó a las calles y plebiscitó la recuperación de Malvinas. 200.000 civiles se anotaron de voluntarios y en realidad los generales del proceso, más que llevar adelante la guerra contra el invasor, sabotearon el esfuerzo bélico argentino. Así que haber puesto en la misma bolsa el gobierno militar y la gesta nacional de Malvinas es una falsedad que se nota muy claramente cuando uno escucha el discurso de Galtieri en el balcón el 10 de abril. Está en YouTube, lo puede comprobar cualquiera. Cada vez que Galtieri decía yo presidente era chiflado e insultado. Y cuando decía presentaremos batalla era ovacionado. La gente hacía clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. ¿Qué papel jugó el periodismo en lo que tiene que ver tanto en el conflicto como los años subsiguientes? Bueno, hay dos estudios, uno de Terraño, Rodolfo Terraño, y el otro de Alejandro Amendolara, que demuestran que los medios privados de prensa mintieron mucho más sobre la guerra que los comunicados del Estado Mayor Conjunto. Con el paso del tiempo, usted se fue a vivir al exterior, ¿pudo ver lo que fue Malvinas desde otra óptica o siguió andando en su primera visión? No, la visión se va corrigiendo porque cuando acontece un hecho histórico es muy difícil evaluarlo estando muy cerca de él, le hace falta una cierta distancia. Por eso yo mi primer versión del libro la saqué bastante achicada porque no tuve tiempo de desarrollarlo y afortunadamente fue así porque recién con el paso de los años llegué a la comprensión más global de lo que fue el fenómeno. Nicolás, te tocó estar presente en lo que fue, hay testimonios tuyos en trincheras, todo eso, todo lo que tiene que ver con la guerra en sí, estar en primera persona, narrando, contando, a pesar de que lamentablemente mucho del material que produjiste se perdió por lo que hablamos de la censura. ¿Qué recuerdo te trae de eso? Tuviste la oportunidad de compartir mucho tiempo con gente que quedó allá, en las islas, me imagino que eso también con el paso del tiempo te ha torturado de cierta manera. En alguna entrevista también dijiste que más que eso te torturaba no tener la posibilidad de trabajar en Argentina, por eso te tuviste que ir. Bueno, son dos cosas diferentes. Por supuesto que lo más duro de una guerra, y en el caso de Malvinas lo fue, cuando cae alguien con el cual ya llegaste a trabar cierta cercanía. Eso fue lo más duro. Y en la posguerra, por supuesto, lo más duro fue para mí personalmente quedarme sin trabajo. Yo tenía una familia que mantener. Y si bien los veteranos de guerra dicen que tienen pesadillas sobre los combates, mis pesadillas son de que me dejan sin trabajo. Han pasado los años y aún hoy no se sabe quiénes han combatido en Malvinas de manera fehaciente. Hay listas de personas que lamentablemente se hacen pasar por combatientes, personas que han desaparecido, que tampoco se sabe qué han pasado. Habla de un país realmente disparatado en lo que tiene que ver cuanto a organización. Y nosotros tenemos el país bastante desorganizado, las estadísticas no son muy confiables, pero lo que está muy claro
es que los que estuvieron en el continente no son veteranos de guerra y no son combatientes, merecen un reconocimiento, estaban dispuestos a ir a pelear por el país, se le podría hacer un reconocimiento, pero nunca se los puede calificar de combatientes porque no lo fueron, porque no hubo acciones bélicas en el continente. Por último, desterrar el término chicos de la guerra, que realmente es un término absolutamente perimido, y hablar de héroes. ¿Está bien hablar de héroes? Bueno, el héroe no es cualquiera, el héroe es aquel que hace algo más de lo que su deber le impone hacer. Y afortunadamente tuvimos una pléyade de héroes, gente que hacía mucho más de lo que su deber le imponía, y los necesitamos su ejemplo, porque la vara de los héroes es bien alta, y una población que se inspira en héroes también se eleva, y es mucho más difícil manipularla, saquearla, engañarla, llevarla de las narices. Nicolás, el agradecimiento, la deferencia por haber compartido este momento con nosotros, las felicitaciones por este tipo de conferencias y conocer hoy en qué está tu vida, si todavía estás ejerciendo el periodismo. Sabemos que estuviste en la parte musical, que has incursionado en ello. ¿Cómo estás trabajando? No, bueno, yo no soy músico ni mucho menos, pero he escrito letras de canciones que canta un cantante santafesino, Carlos Longoni, de Sunchales, que relatan episodios de la guerra de Malvinas. Y ahora estoy abocado a escribir libros, los libros con que sueña cualquier periodista que va a escribir y nunca tiene tiempo de hacerlo. Bueno, ahora estoy tratando de llevar a cabo eso. En la noche del último lance del enfrentamiento postrero, detuvimos al Brit en su avance de las 10 hasta el amanecer. Quien debía habernos cubierto se esfumó sin aviso alguno. Quien no fue malherido fue muerto, mas de todos flaqueó solo uno. Si entrecierro los ojos me arrima la memoria, el más fiel de los chasques, esa escena dantesca en la cima, las Termópilas de Carlos Vázquez, con el joven teniente al frente y a un uno ante 10. Tan fuerte ha sido el proceso de desmalvinización, tan fuerte lo que nos han sometido, que en ocasión de esta charla, brindado por aquellos que verdaderamente construyeron la patria, no de aquellas personas que desde grandes atrios o desde plazas llenas de partidarios elucubran grandes palabras y grandes frases sin sentido para seguir haciéndonos vivir una gran mentira como es nuestra sociedad, aquellos hombres y aquellas mujeres que construyeron nuestra patria son dignos de escuchar, dignos de que le prestemos el hombro, nuestro oído, nuestra atención para seguir compartiendo lo que ha ocurrido. Por caso, lo ocurrido justamente en esta charla, que se repitió días antes en la ciudad de Casila y lamentablemente donde ninguna persona menor de 25 años estuvo pudiendo compartir estas palabras, pudiendo compartir la historia. Todo un gesto, ¿no? Todo un indicativo de los tiempos que corren. Más allá de una juventud que le ha dado las espaldas permanentemente, influenciada por nuestros mayores, en lo que ha sido un proceso tremendo de desmalvinización, estos chicos que, mal llamados los chicos de la guerra, que fueron a dar la sangre, que fueron a dar sus vidas, y más allá de eso, reconocer, ¿no? A lo que tiene que ver a los combatientes, pero principalmente a las familias que vieron arrancados del seno de su hogar, el futuro, su propia parte, para dárselos a la patria y que la patria no les reconozca aún absolutamente nada. Una historia realmente triste lo de Malvinas. Pasados 37 años desconocemos el 95% de lo que ocurrió en el conflicto bélico y lo poco que conocemos ha sido manoseado a tal extremo que no sabemos de qué lado ha estado el enemigo. Si el enemigo vino desde Europa o si el enemigo está dentro de nuestro propio límite territorial. Nosotros nos vamos a meter en una breve pausa y venimos con el final de este especial que quisimos dedicarle a aquellos héroes que dejaron su vida y que aún hoy siguen dejando su vida por recordar la gesta de Malvinas.
Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, Doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaníatorresi@hotmail.com, la confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos, estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. Tuvimos lamentablemente el problema de la erupción del volcán Puyehue, que nos dejó prácticamente sin nada. Y empezamos con esto de las aves ponedoras. Cáritas para nosotros ha sido una ayuda grandísima. De otra manera, los pequeños productores no hubiéramos podido llegar a lograr esto. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Villeneuve Group e ITC Funes te llevan a disfrutar de lugares increíbles. Junto a Locat Turismo podés ganar de estadías para 2 personas o grupo familiar para viajar a Cataratas, Mendoza y Merlo. Si estás con tu abono al día, Villeneuve Group e ITC Funes premian tu puntualidad. Por eso viaja, conocé y disfruta de nuestro país con Locat Turismo, que nosotros lo hacemos posible. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán.
Último bloque de este Hoy por Hoy, este especial que hemos decidido hacer en ocasión de dos importantes actividades de nuestra zona, en lo que tiene que ver justamente en conmemoración de los 37 años de la gesta de Malvinas. Hablamos justamente del proceso de desmalvinización y que es lo más triste de lo que estamos hablando, ¿sí? De que aún pasado la cantidad de tiempo, de casi 4 décadas, los soldados, aquellos que dejaron la sangre, que dejaron sus vidas, no solo en el suelo patrio, sino también los que volvieron al continente y se tuvieron que enfrentar con tan dura realidad, con una sociedad que, como decíamos, un mes antes de volver, se vitoreaba en la Plaza de Mayo la mayor multitud habida en aquel histórico lugar, hablando de la patria, llenándose la boca, y luego una plaza vacía, fría, para lo que tiene que ver con este suceso. Este histórico discurso que vemos en pantalla de Leopoldo Fortunato Galtieri, tan recordado, con esa multitud movida, como si fuera un partido de fútbol, como creyendo que se iba a una guerra y era algo simple, y luego tiempo después la triste realidad que ocurrió y que sigue ocurriendo, y como decíamos, no solamente con lo que tiene que ver con el gobierno de facto, sino a través de todos los procesos democráticos, como decíamos, desde Alfonsín hasta Macri, pasando por los Kirchner, pasando por De la Rúa, pasando por Carlos Saúl Menem, o todo aquel que ejerciera la presidencia de la nación. El proceso de desmalvinización fue claro. Hablar de la causa Malvinas está mal, es una fea palabra, es censura de la más burda que tiene la mal llamada democracia. Y finalmente lo que ocurre, aquellos pequeños homenajes que le brindan a la sociedad, mejor dicho, que brinda la sociedad, aquellas instituciones que permiten llevar adelante, mantener viva la llama votiva de lo que es la causa Malvinas, de la gesta. Y hablar de hermandad, hablar de valores. En este caso lo que estamos viendo en pantalla es el cementerio de Darwin, una de las postales más tristes que tiene nuestra sociedad, ¿no? Lo que tiene una guerra, el después. Un cementerio enclavado en el medio de la nada, en un lugar recóndito de las islas, donde desde la ciudad de Puerto Darwin no se puede ver, porque los kelpers, los ciudadanos malvinenses, establecieron que para que se fundara allí el cementerio de los caídos en Malvinas, no se pudiera ver desde el pueblo este lugar. Este cementerio está ubicado sobre el mar argentino y es mantenido nada más y nada menos que lo que tiene que ver por el gobierno de las Islas Malvinas, por el gobierno británico y en particular por las Fuerzas Armadas, por la Royal Air Force, lo que tiene que ver con este lugar. Lo que estamos viendo es el velatorio y entierro del teniente primero Jorge Casco, fallecido en combate cuando su avión fue derribado. Sus restos fueron encontrados en la década del 90 en Malvinas, sin embargo no pudieron ser identificados ya que no portaba la chapita identificatoria, y luego de 10 años, a través del proceso que desembocó en el trabajo del equipo de antropología forense de la Universidad Nacional de La Plata, con el permiso del gobierno británico, se pudieron dar sepultura, mejor dicho, se identificaron sus restos y fueron las fuerzas británicas quienes están velando el cuerpo allí, quienes le están dando un entierro y brindándole los honores como soldado, como camarada, en lo que tiene que ver con esta ceremonia. Poco tiempo después, el equipo de antropología forense logró un acuerdo y muchos de quienes descansan allí de sus restos, que no habían sido identificados más allá de una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios, finalmente pudieron recibir sus identificaciones, y en uno de los pocos gestos de la diplomacia que dio resultado, se pudieron sus familiares viajar hasta las Islas Malvinas en vuelos regulares, y por caso estuvimos charlando también con algunos presentes lo que tiene que ver para visitar los restos. Nos hablaba la familia Pacinato de que hay un trámite muy avanzado con el gobierno británico para que en poco tiempo más se pueda enviar un buque desde tierra nacional hasta el punto cercano donde se calcula que fue hundido el ARA Crucero General Belgrano.
en un nuevo gesto de confraternidad, de lo que tiene que ver más allá de las batallas que enfrentan a los gobiernos y que quieren hacer enfrentar a los pueblos. Sin embargo, en una muestra de respeto y de ciertos códigos, se va a poder visitar esta tumba de guerra como es el Ara Crucero General Belgrano, allí es en las aguas del Atlántico Sur. Nosotros nos despedimos, el agradecimiento a todos quienes han compartido este pequeño homenaje que hemos decidido brindar a 37 años de esta gesta. Por supuesto, como hablamos con la gente del Tiro Federal Argentino, con al señor Nicolás Casanseu, que nos brindó minutos de su tiempo, también a la gente de la Casa de la Cultura de la ciudad de Carcarañá y por supuesto a la familia Pacinato. Y lo dejamos con estas imágenes. El cementerio de Darwin, donde más de 200 soldados argentinos siguen custodiando nuestro territorio patrio. Nosotros nos encontramos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Hoy por hoy, todos los miércoles, por la pantalla de Canal 4 Regional. Para entrar y estar junto a todos nuestros compañeros, todos los muchachos, todos los soldados, pilotos, marinos, personal de la Fuerza Aérea, la muchachada de Gendarmería, Prefectura. Comienza a derretir un poco la nieve y nos regala autos espectaculares para que podamos llevarle a todos ustedes, a todos los amigos de Zapucay de Malvinas, estas imágenes de nuestro cementerio donde están los custodios eternos de nuestra patria. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida